Algunos de los aspectos relevantes del caso de los psicópatas de Viña del Mar comprende los 10 asesinatos y 4 violaciones cometidas entre el 4 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981 por los carabineros que se desempeñaban en la primera comisaría de Viña del Mar, Carlos Top Collins y Jorge Sagredo Pizarro. El cabo Juan Quijada, perteneciente a la primera comisaría de Viña del Mar, al igual que Sagredo y Top Collins, luego de que Sagredo le confesara sus crímenes, el cabo Quijada lo denunciaría al Grupo Especial OS-7 de Carabineros. Sagredo y Top Collins fueron entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982. Ambos confesaron extra, judicial y públicamente todos sus crímenes. En el proceso judicial, Carlos Top Collins y Jorge Sagredo fueron declarados culpables y condenados a la pena de muerte en sentencia dictada en primera instancia. El fallo estableció distintos grados de culpabilidad de ambos carabineros en cada uno de los asesinatos. Junto a los crímenes se le sumaron varios delitos como violación, robo, ultraje público y ofensas a la moral. Fusilamiento. Luego de que le fuera negado el indulto por el presidente Augusto Pinochet y con alrededor de 50 personas, entre autoridades y periodistas, el fusilamiento se materializa en la cárcel de Quillota, Valparaíso, seleccionada por sus medidas de seguridad a las 5:52 horas del 29 de enero de 1985. Luego de 6 interminables minutos, los médicos dan cuenta de su muerte, en lo que sería la última vez que se aplica la pena capital en Chile. Este fue el último fusilamiento en Chile antes de ser derogada la pena de muerte en 1991 durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin. A través de los distintos crímenes cometidos por Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, como de sus confesiones y de los demás antecedentes recabados en la investigación, podemos distinguir algunos rasgos que son característicos de personas que sufren de psicopatía o personalidad psicopática. En cuanto a Jorge Sagredo, podemos identificar como uno de sus rasgos más notables su conducta impulsiva y violenta. Generalmente tiene un carácter depredador. Para el psicópata violento, sus víctimas son meras presas a su alcance, útiles para lograr su satisfacción. Sus víctimas no son personas, sino que las rebaja a la categoría objeto, situación que puede verse con clara evidencia en los casos más extremos de violencia psicopática, como es el homicidio y la agresión sexual en serie. Respecto a los hechos, esto está presente en los distintos relatos sobre los delitos que cometieron, y cómo drásticamente pasa a intentar espiar a las parejas, como ocurrió en muchas ocasiones, a asesinar o violar a sus víctimas, como podemos ver en el caso de la Topollillo, donde el asesino comienza espiando parejas en la zona, luego de enfocarse en una pareja, asesina al conductor y procede a intentar violar a la mujer, como también en momentos en que teniendo el control de la situación ante la más mínima actitud hace que reaccione, teniendo una completa ausencia de autocontrol, el cual es en la mayoría de las ocasiones irracional, desproporcionado e inesperado. Este comportamiento violento del psicópata puede surgir de forma súbita, sin tener un propósito real o como respuesta a una situación concreta que le incomode. Esto lo podemos ver en el mismo caso mencionado, donde a pesar de haber neutralizado a uno y teniendo a la mujer completamente sometida, el que ésta se percatara de que se trataba de un carabinero bastó para que pasara de intentar violarla a asesinarla y abandonar el lugar. Otro crimen típicamente psicopático es el que podríamos denominar homicidio absurdo, aquel cometido sin motivo aparente y para el cual sus autores aportan razones tan vagas como la curiosidad o el aburrimiento, argumentos recurrentes y propios del psicópata y en especial del psicópata joven. Otra de las manifestaciones de la violencia psicopática, quizás la más grave y sin duda la más compleja, es el asesinato y la agresión sexual en serie. De los asesinos en serie conocidos, los psicópatas conforman el grupo más peligroso, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y si coinciden en la misma persona la psicopatía y alguna desviación sexual, aparece la combinación más peligrosa, situación que se ve más que presente en el caso de los psicópatas de Viña del Mar. Otra característica no menos relevante es la organización, ya que el análisis de su modus operandi se desprende una cierta preparación previa antes de cometer el crimen, pero los crímenes de los asesinos en serie surgen, en realidad, de la improvisación impuesta por la necesidad de matar que ellos mismos dicen experimentar. En ocasiones, esa improvisación tendrá tiempo suficiente para convertirse en un asesinato premeditado, pero en otras será una reacción rápida, más o menos afortunada,
desde el punto de vista criminal, derivada de su carácter depredador ante la primera oportunidad que se presente. Otro rasgo notable que podemos verificar es la gran necesidad de estimulación constante, lo cual consta por la gran cantidad de crímenes que cometieron, y en particular en Sagredo, a quien se le pudo verificar que llegaba a actuar solo, sin que necesariamente Top Collins lo acompañara. Este rasgo se manifiesta de dos maneras. Según los investigadores del caso, estos actuaban con un afán de robo, lo cual se verifica en todos los casos. Ellos habían realizado alguna sustracción, como en el caso del médico en que sustrajeron sus utensilios, como también en el caso del taxista, donde lo que sustrayeron fue la recaudación del día que tuvo. Pero además de ello, también se puede notar cierto carácter sexual. Esto sustraído de sus relatos, donde indican en distintas ocasiones estar en búsqueda de parejas, como también merodear por lugares conocidos por ser concurridas por estos. Esto sin olvidar las distintas violaciones que cometieron. Además, un rasgo común en quienes padecen de este trastorno es su necesidad de ejercer poder y control, el cual curiosamente manifestaban a través de su forma de someter a sus víctimas, actuando y ejerciendo actitudes propias de un carabinero, ya sea para confundir a sus víctimas o que éstas no reaccionaran con tanta negatividad cuando se acercaban a ellas, o para intimidarlas a la hora de someterlas, ocupando consciente o inconscientemente su cargo de poder como oficiales de seguridad, a pesar de que esto pudiera permitir que los identificaran. Finalmente, un rasgo que podemos ver fuertemente en Sagredo y que permitió que fueran identificados y capturados fue su ausencia total de remordimiento o culpa combinado a una fuerte arrogancia. Esto se puede ver en cómo continuaban normalmente con sus actividades, aún después de haber cometido algún crimen. Es más, en un punto llegó a jactarse de haberlos cometido, según relatos del propio Top Collins, donde dice que Sagredo le hace alusión de haber sido él quien cometió los hechos en el puente Capuchinos, cuando actuó en solitario, como también lo hizo ante el cabo Quijada, y cosa que fue fundamental para su posterior captura. Respecto a Carlos Top Collins, además de algunos de los rasgos mencionados anteriormente, es interesante ver que él no manifiesta tan marcadas características a diferencia de Jorge Sagredo. Más bien, pareciera que él se influencia o se deja llevar por su compañero, teniendo una actitud más sumisa en la comisión de los hechos. Esto no quiere decir que sea ajeno a la comisión de los mismos, pero no es el propulsor de ellos, lo cual podemos ver en que él no ha actuado en solitario, y de los hechos corroborados solamente habría cometido crímenes en los que acompañaba a Sagredo. Por ello, podemos diferenciar a través de los relatos que Top Collins no es tan impulsivo para actuar y que algunos hechos que Sagredo dice haber cometido en conjunto, Top Collins si bien los confirma, pero agrega que él solamente actuó como espectador, y como es el caso de las violaciones cometidas, donde afirma no haber podido ni haber sido capaz de llegar a concretar el acto. En cuanto a su necesidad de estimulación constante, a pesar de que mientras era seguro para ellos actuar, no mostraba negativa en acompañar a Sagredo a sus salidas. En cuanto vio que se hacía más difícil asegurar su impunidad, optó por abstenerse de seguir realizando estas rondas. También se puede atribuir a sus actos el ser realizados en un afán de hurto o robo, pues se verificó que él sustraía cosas de los crímenes que cometía. Por el contrario, en cuanto al carácter sexual, si consideramos los relatos que se proporcionaron, Sagredo no actuaría principalmente para satisfacer sus necesidades sexuales, sino más bien lo realizaría en un afán más voyerista ante su incapacidad física para poder concretar el acto sexual. Finalmente, reiterar que de lo investigado podemos identificar que Top Collins no presenta inicialmente rasgos marcados de alguien afectado por este tipo de trastorno, pero que a raíz de su relación con Sagredo se ve influenciado por él mismo y manifiesta rasgos propios de un psicópata, como también algunas diferencias en ellos a comparación de las que presenta su compañero. En resumen, el perfil general del psicópata puro sería de un varón entre 20 y 40 años, locuaz y aparentemente encantador, por lo que en sus primeros contactos con los demás puede ser muy bien aceptado y caer muy bien. Se cree mejor y más listo que los que lo rodean, quienes le parecen inútiles o incapaces. Miente descaradamente y lo hace sin mostrar signos externos que lo indiquen. Si se le coge en una de sus mentiras, buscará justificaciones y razones de todo tipo, pero no mostrará ni culpa ni arrepentimiento.
A base de mentiras, presiones y chantajes, manipulará y explotará a todo su entorno para que sirva a sus propios intereses. Se mostrará como una persona que no tiene sentimientos fuertes, parece una persona inteligente, que sabe detectar los puntos vulnerables de los demás y hacer daño donde más les duele. Con los demás puede llegar fácilmente a ser cruel y despiadado, se muestra impulsivo y carente de control emocional. Seguramente su vida está marcada por antecedentes delictivos, como es perfectamente en el caso de Sagredo. Carece de metas realistas a corto o medio plazo, llevando un estilo de vida totalmente parasitario y utilitario. A modo de conclusión, el caso de los psicópatas de Viña del Mar terminó siendo uno de los más escalofriantes de nuestro país. Un caso en donde Sagredo y Tom Collins fueron los últimos sentenciados a pena de muerte en la historia de Chile, dando así fin a las aventuras de estos dos asesinos. Desde el punto de vista criminológico del caso, vemos varias variantes que nos hacen presumir con mucha certeza que se trata de sujetos con personalidades psicopáticas, con características marcadas, tales como el egocentrismo y el sentimiento de superioridad, la ausencia de sentimiento de culpa, la falta de empatía, ausencia de autocontrol, la impulsividad y por sobre todo los problemas previos a las conductas delictivas cometidas. Estos antecedentes son necesarios para diferenciar el trastorno psicopático de personalidad de otros trastornos. Estos predisponen al individuo que lo padece al enfrentamiento con el ordenamiento jurídico y la normativa social. Por lo anterior, la psicopatía y el trastorno psicopático de la personalidad tienen un enorme interés para la criminología. Las consecuencias jurídico-sociales de un error en la detección de este tipo de personalidades hacen necesario que se conozcan bien sus rasgos más importantes, así como contar con herramientas fáciles para su reconocimiento y elaboración de técnicas adecuadas que controlen la situación de interacción con este tipo de individuos.